Bienvenidos al podcast Café Crudo. Aquí no endulzamos la realidad. Hablamos de la política, territorios olvidados, conflictos invisibles, paz territorial, crónicas, datos y voces que no caben en los titulares. Hoy en Café Crudo, una de las historias de la violencia en Colombia, esa época que marcó a nuestro país. Hoy elegía a Desquite, el comandante de la venganza. Hubo un tiempo en Colombia que la gente no dormía tranquila. Fue el siglo pasado, en este tampoco. Contradicciones de la historia. Las veredas se encendían, los caminos se cerraban al caer la tarde, y en las montañas se pronunciaba un nombre en voz baja: Desquite. Gonzalo Arango le dedicó una elegía, una oración, hecha con pólvora y lágrimas. Hoy la leeremos y recordaremos quién fue este hombre que nació campesino y murió bandolero. La época de la violencia en Colombia. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, la violencia partió el país en dos. Los pueblos en dos colores políticos. Unos pintaban los marcos de la puerta de rojo y otros pintaban el marco de la ventana en azul. Y dicho color te podía costar la vida. Esa ha sido la historia nuestra de la decadencia de la guerra y segundo, el fanatismo en las convicciones que tenemos y sin duda la devoción a los respetos a la vida. De esa herencia de la violencia nació la figura del comandante Desquite. Mataron a los suyos y juró venganza. Desde ese día lo llamaron Desquite. Muchos le temían, otros lo escondían. Para uno fue un criminal, para otro fue un hombre, el único que hacía justicia en el Tolima y Quindío. Entre 1950 y 1964, su nombre recorrió el Tolima y Quindío y parte del norte del valle. Sabía moverse entre los cafetales, riachuelos, montañas. La prensa lo llamó el terror del Tolima. El gobierno puso precio a su cabeza, pero las cocinas de leña se contaban historias. A veces repartían comidas, a veces dejaban avisos de amenaza. Su justicia era rápida, brutal, sin jueces. Pasos sobre hojas por donde Desquite caminaba. Ahora detengamos el tiempo para escuchar la voz de un poeta que miró el hombre detrás del mito. A continuación, la lectura íntegra del texto de Gonzalo Arango. Elegía a Desquite, sin nada más que una rosa, pero de sangre, y bien roja como a él le gustaba, roja liberal y asesina, porque él era un malhechor, un poeta de la muerte. Hacía del crimen una de las más bellas artes. Mataba, se desquitaba, lo mataron, se llamaba Desquite. De tanto ir, había olvidado su verdadero nombre. De tanto matar, se había terminado por odiarlo. Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más que un bandido del poder. Al ver en los diarios su cadáver acribillado, uno descubría en su rostro cierta decencia, una autenticidad, la del perfecto bandido, flaco, nervioso, alucinado, místico del terror, o sea, la dignidad de un bandolero que no quería ser sino eso, bandolero, pero lo era con toda el alma, con toda la ferocidad de su alma enigmática, de su satanismo devastador, un ideal de esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen. Se habría podido encarnar en un líder del estilo de Bolívar, de Zapata, de Fidel Castro. Sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino que mataba por matar. Pero este bandido tenía cara de no serlo. Quiero decir, había un hábito de pulcritud en su cadáver, pero este bandido tenía la cara de no serlo. Quería decir, había un hábito de pulcritud en su cadáver, de limpieza. No dudo que tal vez bajo otro cielo, que no fuera el siniestro cielo de tu patria, de Colombia, este bandolero habría podido ser un misionero o un auténtico revolucionario. Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres
que equivocaron su camino, se perdieron la posibilidad de dirigir la historia o su propio destino. Desquite era uno de esos, era uno de los colombianos que más valía, 160.000 pesos. Otros no se venden tan caros, se entregan por un voto. Desquite no se vendió, lo que valía lo pagaron después de su muerte, al delator. Esa fiera no cabía en ninguna jaula, su odio era irracional, ateo, fiero, y como una fiera tenía que morir, acorralado. Aún después de muerto, los soldados temieron acercársele por miedo a su fantasma. Su leyenda roja lo había hecho temible, invencible. No me interesaba la versión de este hombre que dieron los comandantes militares. Lo que me interesa de él es la imagen que hay detrás del espejo, la que yacía oculta en el fondo y oscuro enigmático de su biología. ¿Quién era en verdad? Su filosofía, por llamarla así, era la violencia, la muerte. Me había gustado preguntarle en qué escuela le enseñaron. Él me había dicho: no tuve escuela, la aprendí en la violencia. A los 17 años, allá hice, mejor dicho, mis primeras armas. Con razón, se había hecho guerrillero siendo casi un niño, no para matar, sino para que no lo matara, para defender su derecho a vivir, que en su tiempo era la única causa que quedaba por defender en Colombia, la vida, y aún hoy. En adelante, este hombre, o mejor, este niño, no tendrá más ley que el asesinato. Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una psicología de asesino. Seguirá matando hasta el fin, porque lo único que sabe es matar para vivir, no vivir para matar. Solo le enseñaron esta lección amarga y mortal, y le hará una filosofía aplicada a todos los actos de existencia. El terror ha devenido su naturaleza, y todos sabemos que no es fácil luchar contra el destino. El crimen, por su conocimiento, se adelanta solo para pensar en términos de sangre. Yo, un poeta, en las mismas circunstancias de opresión, miseria, miedo y persecución, también habría sido bandolero. Creo que hoy me llamarían el general exterminio. Pero por eso lo hago, esta elegía de Desquite, porque con las mismas posibilidades que yo tuve, él se habría podido llamar Gonzalo Arango y ser un poeta con la dignidad que confiere Rimbaud a la poesía. La que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado, pero la vida es a veces asesina. ¿Estoy contento de que haya muerto? ¿Estoy contento de que lo hayan matado? Sí, y también estoy triste, porque vivió una vida que no merecía, porque vivió muriendo, errante y aterrado, despreciándolo todo y despreciándose a sí mismo. Pero no hay crimen más grande que el desprecio a uno mismo. Dentro de una extraña y delictiva filosofía, este hombre no reconocía más culpa ni más remordimiento que el de dejarse matar por su enemigo, toda la sociedad. ¿Tendrá alguna relación con él aquello que la libertad es el terror? Un poco sí, pero ¿era culpable realmente? Sí, porque era libre de elegir el asesinato y lo eligió, pero también era inocente en la medida que el asesinato lo eligió a él. Por eso, uno de los 8 agujeros que avaliaron el cuerpo del bandido: deposito mi rosa de sangre. Una de esos disparos mató a un inocente que no tuvo la posibilidad de serlo, y los otros 7 mataron al asesino que fue. ¿Qué diría Dios de este bandido? Nada que Dios no sepa, que los hombres no matan porque nacieran, o que son asesinos porque la sociedad en la que nacieron les negó el derecho a ser hombres. Menos mal Desquite no irá al infierno, pues él ya pagó sus culpas en el infierno sin esperanzas de su patria, pero tampoco irá al cielo, porque su ideal de salvación fue inhumano y encarnó sus odios, eligiendo las víctimas entre inocentes. Entonces, ¿a dónde irá Desquite? Pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas. La tierra que no es vengativa lo cubrirá de cieno, silencio y olvido. Los campesinos y los pájaros podrán ahora dormir sin zozobra. El hombre
que erraba por las montañas como un condenado ya no existe. Los soldados que lo mataron cumpliendo del deber le capturaron su arma, en cuya culata se leía la inscripción grabada en un filo de puñal. Solo decía: esta es mi vida. Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. Yo pregunto sobre su tumba cavada en las montañas. ¿No habrá una forma en que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a negar de sangre, dolor y lágrimas. Esta es la historia de José William Aranguren, de Rovira, Tolima, nacido el 5 de marzo de 1935 y muerto en Junín, Venadillo, el 17 de marzo de 1964. También llamado Desquite, Capitán Desquite y Capitán Venganza. Fue un criminal bandolero, agresor sexual, asesino en serie en Colombia. Es reconocido por emboscada, secuestro, asesinato selectivo durante la década del 50, o más conocida como la década de la violencia. La atribución de 39 asesinatos, modus operandi, emboscada, el móvil inicial relatado por él mismo: empuñé las armas a causa del asesinato de mis padres. La recompensa, 100.000 pesos de la época.